Hagamos el siguiente ejercicio, recordemos los últimos casos. El último, por ejemplo, un chico de 12 años que cayó de un piso 11 ayer en Saavedra y perdió la vida. La semana pasada en Núñez. Hace un mes aproximadamente en Villa Soldati con un nene de un tercer piso. Recordamos todavía lo que fue el verano, cuando en Brasil un chiquito de 3 años, argentino de la provincia de Misiones, estaba jugando, trepando por el balcón y también cayó y está grave. ¿Cómo evitarlo y cuáles son aquellas cuestiones a las que los padres tienen que estar alerta? Bueno, está con nosotros Daniel Russo, director justamente de Defensa Civil de la ciudad. Russo, buen día, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por invitar. Bueno, preocupados de alguna manera porque hubo bastantes hechos seguidos, si se quiere, en el último tiempo, y quienes son padres tienen que pensar de alguna manera en cuál es la protección adecuada, si es que hay algunas otras medidas que se pueden tomar para evitar. Hay hechos seguidos y en este caso notorios, pero hay una infinidad de casos que a veces no llegan a la prensa, casos que son muy graves las consecuencias para los chicos, muchos casos también mortales. ¿Y qué pasa con esto? Hablamos de accidente, el accidente en sí no existe, porque el accidente es atribuible, por ejemplo, a una causa divina, fortuita, y esto no es así. Cuando pasa algo es porque falló la prevención. Y ¿falla la prevención en quién? En los mayores, que son los que se deben ocupar de la seguridad de los chicos. ¿Y por qué lo que más queremos, todas las personas que son nuestros hijos, no lo cuidamos suficientemente o como se debiera? Porque no percibimos esta situación de los riesgos sobre los chicos, estas cosas que pueden pasar. Es más, en ocasiones hasta los negamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado las propagandas, las campañas y dicen, no lleve el chico en el primer asiento, póngale el cinturón de seguridad? Y nos cansamos, en pocas cuadras vemos un montón de chicos que no están cuidados de esta manera. ¿Por qué insisto esto? Esta situación psicológica casi de negación del peligro hacia una criatura. Claro. Y cuando existe esto, los accidentes, que como les decía recién, no existen, pasan y desgraciadamente terminan con estas situaciones. Y si nos ponemos a fijar en nuestros hogares, con el gas, con la electricidad, prácticamente cada chico, cada adolescente es un sobreviviente a esta situación de precariedad por falta de cuidados. Claro. Las escaleras también. Las escaleras, ahora recién estábamos hablando de balcones, pero hay escaleras, hay juegos violentos de los chicos, hay bicicletas, hay patines, hay un montón de elementos que suman un montón de riesgos para la salud o para la vida de nuestros chicos. Y en eso debemos estar atentos y cuidadosos, que son solamente de simple lógica, si tenemos este cuidado o tenemos esta visión amplia de la seguridad. Russo, por tu experiencia, con lo que se encuentra día a día y con estos casos que se siguen sumando, lo principal que hay que hacer, si tengo presencia de chicos, no solo los míos, sino los que vienen, sobrinos, si vienen a casa, tener un sistema de protección sí o sí en el balcón. Seguro, eso es elemental. En los balcones, en las escaleras, con las barandas, en los pisos que no sean deslizantes. Hay un montón de elementos punzantes que están en la casa, bordes de macetas, que un chico caído con la velocidad que toma y el peso del cuerpo, un golpe en la cabeza puede resultar mortal o dejarlo lesionado para el resto de su vida. La mayoría de los accidentes en el hogar suceden en la cocina o en los baños. Chicos quemados, porque tomaron contacto con la cocina, tomaron contacto con elementos que se estaban con alta temperatura, agua hirviendo. Es innumerable la cantidad de esas criaturas que han tenido lesiones. Y todo por la falta de cuidados. Situaciones que deberían ser tan evidentes como, por ejemplo, no dejar los mangos de sartenes hacia afuera cuando la gente está cocinando, y las criaturitas muy chiquititas los toman y cae el aceite hirviendo sobre la cara, sobre el cuerpo. Lugares más frecuentes entonces, baños y cocinas. Y después siguen balcones, escaleras, la escuela con los juegos en los recreos, los juegos que son violentos, de empujarse y demás. Y si tenemos, por ejemplo, canillas desprotegidas en un patio y un chico golpea su cabeza. ¿Y hay un horario en particular donde se registren mayor cantidad de accidentes? No hay un horario, porque estas cosas, como les decía recién, la mayoría de estos accidentes ocurren en el interior del hogar, o en las escuelas, o en la calle. Esto es permanente y todos los lugares tienen un grado importante de peligro. ¿Se encuentran en el día a día, tu experiencia, 7 años trabajando en defensa civil, ¿no? Aproximadamente. 7 años y
casi 30 y pico bomberos. Bomberos. ¿Te encontrás con que te digan, por ejemplo, la mamá o el papá, cuando no sucede lo peor, ¿no? Cuando afortunadamente solo el nene tiene algunas heridas leves? Mira, él nunca lo hacía, él no se trepa, no va a pasar nada. ¿Se encuentran con eso? Yo me encuentro con situaciones que si no fueran porque pusieron en riesgo la vida de una criatura o terminaron con la vida de la criatura, casi serían irrisorias. Como aquel que dice, apenas lo dejé 2 segundos. No es cierto que lo dejaron 2 segundos. Sí. O es la sumatoria de miles de segundos. O aquellos que dicen, yo no me imaginé que podría pasar esto. Y cuando uno ve la situación, dice, ¿cómo fue que esto no pasó antes? Claro. Están esas medidas económicas, ¿no? Es verdad, son más económicas, pero que el nene hace así, lo saca de un lado, del otro, esas protecciones que no sirven absolutamente para nada. Seguro, hay mucho tipo de protección. Está la de los balcones, están los sistemas de protección en el sistema de electricidad de una casa, los cuidados, la descarga a tierra. Pero siempre con especialistas, a eso iba, siempre ¿no? Porque con especialistas, queremos hacer como podemos, a veces poner algo, pero los chicos son más inteligentes y siempre lo sacan. Siempre con especialistas, o inclusive en las escuelas donde hay un conglomerado importante de chicos, asistentes en higiene y seguridad que observen, porque las maestras no pueden estar quizás conscientes de estas situaciones, pero un especialista sí. En los balcones puntualmente se da una situación particular, porque hay que pedir, claro, autorización al consorcio todo para un tema, ver qué tipo de estructura uno puede llegar a poner para proteger en realidad a la familia, y allí en muchos consorcios se genera una discusión. Nosotros nos encontramos permanentemente que en muchos casos, por este asunto que siempre insisto, de la falta de conciencia, se privilegia la estética sobre la seguridad. Y nos puede pasar tanto con la protección de un balcón como la ubicación de un matafuego, que queda mal, queda antiestético. Y no es para salvar vidas, no para que quede lindo. ¿Son malas las construcciones, como nos preguntábamos recién, principalmente las modernas que tienen una fundamentación estética pero no capaz de seguridad? No sé si en todos lados, si son malas las construcciones. Yo creo que es malo el uso que se le da a las construcciones. La falta de cuidado es lo malo. Claro. Y con medidas que hay que seguir aplicando, ¿no? Exactamente, porque vos te encontrás que los coches tienen cinturones de seguridad, pero no todos los usan. En esas reuniones que sería bueno también que las administraciones convoquen a los especialistas, cuando se discute eso, ¿no? Si haces alguna modificación, toda una reunión de la administración para que la hagas. Bueno, pero yo no tengo hijos, mi prioridad es que se haga otra cosa en el edificio. ¿Cuáles son los conceptos básicos cuando ustedes hablan como especialistas con los vecinos, por ejemplo? Yo le diría que los cuidados básicos en un edificio son balcones, son escaleras, y otro elemento muy importante con el que suelen suceder accidentes son los ascensores. Y que cuando queremos economizar en algo, podemos economizar en el service del ascensor, o pretendemos economizar en el service del ascensor. Y son elementos que si no están cuidados y verificados, extremadamente peligrosos. ¿Con qué frecuencia tiene que hacerse el mantenimiento del ascensor? Hay trabajos casi mensuales de service de los ascensores. Es decir, el trabajo debe ser constante y ante alguna normalidad llamar al profesional, porque también se ha dado que determinado vecino o la persona que está encargada del edificio dice, no, tengo una habilidad para esto, y hace un arreglo improvisado que a veces puede ser fatal, ¿no? ¿Aumentó en el último tiempo los accidentes allí en No han aumentado porque en los últimos tiempos sí hay un mayor control y una mayor conciencia. Con esto nosotros mantenemos un trabajo de hormiga, pero que va rindiendo su fruto. Defensa Civil en los últimos años capacitó más de 70.000 chicos en las escuelas. Todavía pensamos que es poco, pero ese trabajo y esos chicos van a ser multiplicadores. Y cuando se aprende en esa edad, cuando se aprende verdaderamente a cuidarse y a cuidar. De grande quizás actuamos por el castigo o sobre el hecho consumado. Pero hay que trabajar con los chicos, con la educación. Repasando los últimos casos, un chico ayer en Saavedra de 12 años, después recordábamos en Núñez, 3 años, Villa Soldati también, diferentes edades. A este punto, Russo, la pregunta es por qué muchos creemos, y capaz mal, bueno, el nene mío ya pasó los 8 años y ya está capacitado para estar en un balcón, o sea, puede saber cuál es el peligro en la altura. ¿Hay una edad, hay una recomendación? ¿Cuándo sabemos que deja de ser peligroso ese lugar? No, yo creo que nunca deja de ser peligroso por un otro motivo, porque ya las actitudes de los chicos pueden ser peligrosas. Tenemos que trabajar en educarlos para reducir el riesgo, pero siempre hay un porcentaje de riesgo. Entonces, nunca se debe abandonar el cuidado de los chicos. Claro. Como tampoco a veces lo tenemos que abandonar con el cuidado de los grandes cuando concurren a confiterías, cuando concurren a locales bailables, y necesitamos un determinado comportamiento de esas personas para no convertirse en un peligro para sí mismo y para otros. Ese es un tema en shopping, en confiterías,
familias que no están preparadas capaz en el patio de comidas para los chicos y que la mesa está en este lugar y la baranda está pasando solo algunos centímetros donde está Agostina. Ahí el peligro es latente y uno tiene que ser responsable al lado del chico. Por supuesto, y esto de el contacto visual con el chico, del chico hacia mí y de mí hacia el chico, tiene que ser permanente. Claro, en el caso de la chiquita en La Matanza, una nena de 4 años que cayó justamente desde una ventana, fue porque la madre se descuidó unos segundos nada más, fue hasta el lavadero y en esos segundos la chica se tiró por la es ventana. decir, en eso que a veces los mayores para justificar dicen, no, fueron segundos. En un segundo pueden pasar un montón de cosas. Así que esto, que es lo que más queremos, no puede merecer nada de descuido. Claro. El segundo no es justificativo. Ahora, ¿qué ¿no? porcentaje estimativo, no? Se da por falta de atención o de mirada por parte de los padres y qué porcentaje por fallas estructurales o falta de protección en balcones, en ventanas? No, hemos tenido accidentes, me acuerdo en Mar del Plata, una situación, hemos tenido accidentes por fallas estructurales, pero mayormente detrás de un daño en una criatura hay un mayor que se descuidó. Claro. Yo le puse protección al balcón. Ya, por ejemplo, vía Twitter, los televidentes empiezan a sumar algunos interrogantes. El especialista de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Russo, pero ¿cuál es el mantenimiento que tengo que tener a esas estructuras? Que en algún momento tuve el tiempo de llamar a un especialista para que la construya. Sí. Hay una reglamentación que se llama sobre edificios seguros, sí, en los que hay que presentar informes por profesionales de las fachadas seguras, de balcones, tanques de agua, por las contaminaciones, porque hay un montón de elementos también, hay remedios adentro de una vivienda, como les decía hoy, hay sistemas de electricidad, hay ascensores. El edificio debe presentar periódicamente un informe sobre su estado de seguridad general. Claro, que es fundamental también. Es fundamental, sí. Y hay que tener en cuenta que esos no son gastos, son deberes de cuidado que debemos tener todos, ¿no? Y prioridad, tendrían que toda la administración, todos los vecinos tenerlo como prioridad. Exactamente. Gracias, Daniel. Gracias un a placer. ustedes.